Oh, mi alma te alaba. Y seremos bendecidos. Y como les digo, la misión va a estar fuera, ahí expuesta ahí, quizá hay un, no sé, más adelante hay un templo, no sé qué irá a hacer el Señor, pero un templo ahí con el logo de la misión. Amén. Así que después, algún día, así, bueno, va a decir mi pastor, bueno, el hermano Simón va a dejar con la hermanita Daniela, van a ir a Jujuy en según la palabra. ¿Por qué no, pues, hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué debemos colocarnos barreras si Dios tiene todo para que esto se extienda? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que quiero invitarles, sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Amén, Señor. Vamos al mensaje de esta noche. Así es, Señor. Gloria a Dios. La tremenda responsabilidad de llevar un mensaje un día domingo. Uno sabe que este es el día del siervo. Entonces, es complicado, hermano. Si de verdad, que algunos creen como que esto es subirse aquí. No, pues, hermano, de verdad, aquí tirita todo, ¿verdad? Es algo bien complejo, pero vamos, le pido su clamor para que con la ayuda del Señor su palabra corra y sea glorificada. Amén. Vamos al mensaje, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. del versículo 3 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo Gloria a Dios. algunos pasajes de esta palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. A medida que lo va encontrando, se va colocando en pie, búscalo con calma, hermano, con suma paciencia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. En los Romanos, después viene primera carta de Corintios y después viene la segunda carta del apóstol a la misma iglesia en Corinto. Corinto era la ciudad, Corintio era el gentilicio, como se les llamaba a aquellos habitantes pertenecientes a la ciudad de Corinto. ¿Lo encontró? Eso, gloria al Señor. Y quien no tenga Biblia, bien atento, amados hermanos, bien atento, con sus oídos bien receptivos para escuchar esta palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si no es un trabalengua, así pareciera que fuese un trabalengua, pero es así está, tal cual. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Y esto es lo precioso. Y nuestra esperanza es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Y repetimos, si me acompaña el último, todos juntos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén y amén. Cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor. Amén. Dios eterno, Padre todopoderoso, aleluya. Agradecemos tu presencia una vez más en medio nuestro, Dios mío. Gracias, Señor amado, por mis hermanas, por mis hermanos que han llegado, Señor. Es verdad, hay un día frío, un día lluvioso.
Mañana las temperaturas bajarán ostensiblemente, bendito Salvador. Pero nada nos ha impedido llegar a tu casa, Padre Santo. Nada nos ha impedido poder una vez más congregarnos aquí, estando participando una vez más de tu santidad, bendito Salvador, siendo copartícipe de la bendición que implica un culto, Padre Celestial. Oh Señor amado, cuán valioso es el tiempo que estamos aquí. Cada vez que nosotros pisamos y pasamos el umbral de esta puerta, el tiempo que pasamos acá es tremendamente beneficioso para nuestra vida, Padre amado. Gracias, Dios mío, en esta hora, Señor, porque hemos alabado tu nombre, hemos entonado cánticos, Padre Celestial. Tú has preparado nuestros dedos para alabarte, nuestras cuerdas vocales, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que al momento de escuchar tu palabra, Señor, con el solo hecho de haberla leído y haberla escuchado, somos más que bendecidos, Dios mío. Pero necesitamos que tú hables a nuestra vida, Señor. Habla, Dios del cielo, en lo íntimo, donde solamente tú llegas, Padre de gloria. Señor, porque no va en la elocuencia de un predicador, no va en la capacidad, no va en un conocimiento, porque no es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Y una vez más te ruego, Padre Celestial, que puedas inspirar mi vida, Señor, que puedas usarme para la gloria de tu nombre, Dios mío. Padre Santo, que sea voz de Dios y no de hombre la que fluya a través de tu altar con tu palabra, Dios del cielo. Te pedimos que en el nombre de Jesús echamos toda fuera, toda potestad del diablo en el nombre de Jesús. Declaramos nulo y sin efecto e inoperante todo plan satánico en esta noche. Y en el nombre de Jesús hay victoria para en esta hora, Dios mío, que toda potestad haya sido expulsada de este lugar. Que solamente nos concentremos en escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, y la gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento, póngase cómodo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, amados, nos encontramos en esta carta, en la segunda carta a los Corintios, 13 capítulos, 257 versículos y 6.092 palabras componen este libro. Y va en la necesidad de que el apóstol tuvo que escribir esta carta, aprox 55, 56 después de Cristo. Ahí escribió en esa fecha aproximadamente el apóstol Pablo. Y como le digo, surge esta necesidad de escribir a los creyentes en Corintio y a toda la provincia de Acaya, cuya capital era precisamente Corinto, una ciudad muy llamativa, amados hermanos, con bastantes habitantes, una ciudad con bastante brillo, si se puede decir, y donde el apóstol había fundado una iglesia emergente, una iglesia donde estaban los dones del Espíritu Santo, donde se manifestaba Dios igual como se manifiesta aquí en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, evidentemente cuando hay una bendición, porque hace 11 años atrás se abrió este lugar y con dificultades y problemas, pero también inmerso en un mar de bendiciones, hemos permanecido, gloria al Señor. Pero hay un enemigo que también se va a querer levantar en contra de la obra de Dios. Y los corintios, aleluya, no fueron la excepción. Los corintios empezaron a buscar el rostro de Dios, se empezaron a meter en la intimidad con Dios. Una palabra que, no digo que no esté en los púlpitos, pero en la mayoría de los lugares eso ni siquiera lo hablan. Y es tan fundamental una intimidad con Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y en base a que estos hombres y mujeres buscaron al Señor, se metieron ahí en el secreto con Jehová, obviamente hubieron problemas y surgieron dificultades. Entonces Pablo tuvo que escribir la primera carta para corregir algunas cosas que no estaban bien. Los corintios eran llenos del Espíritu, pero estaban también llenos de contienda en sus corazones. Los corintios tenían quizás dones, quizás tenían hasta todos los dones, pero habían problemas de inmoralidad gravísimos en aquel lugar. Entonces Pablo tiene que enviar la primera carta para ir ajustando piezas, para corregir algunas cosas que estaban malas. Y ante los problemas que permanecieron, el apóstol Pablo envía esta segunda carta como anticipo a lo que él haría después. Que él iba a tener que ir personalmente a presentarse en aquel lugar. Porque es cierto, o sea,
él enviaba las cartas y él estaba permanentemente viendo cómo estaba el estado espiritual de sus ovejas, y él era el fundador. Después vamos a hablar de eso en detalle. Entonces, para que cuando llegue el momento en que Pablo iba a volver a los Corintios a visitar la iglesia, envía esta carta, esta segunda epístola, gloria al nombre del Señor. Y esta carta, dentro del contexto histórico que nos indica, fue dirigida a 3 tipos de hermanos. Primero, a la mayoría, obviamente, que reconocían en Pablo su padre espiritual. Qué importante es reconocer a los hombres de Dios, ¿cierto? Qué importante es reconocer cobertura. Por eso cuando yo llegué a este lugar, y mire, es bueno cuando uno lo van corrigiendo, ¿eh? ¿O no? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿O nos envenamos? Qué complicado, ¿eh? Porque obviamente a nadie nos gusta que nos digan algo. A nadie nos gusta que nos digan la verdad, que nos tiren las orejas. Entonces, cuando yo llegué a este lugar y el Señor me entregó mi primer mensaje aquí, que fue en una media vigilia, todavía me acuerdo, cuando todavía como que todavía no estábamos aquí ya no me acuerdo. Ya estábamos acá. Entonces se me entregó una responsabilidad. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, y lo tengo tan claro, yo tengo buena memoria. Este cassette funciona bien. Si le digo al hermano Simón que pasó el 28 de enero de 2012, lo dejé loco. ¿Qué pasó? Bautismo en su Espíritu Santo. Toma, gloria al Señor. Sábado, media vigilia. Nosotros con las maletas ahí, porque no íbamos de vacaciones, pero queríamos estar aquí. Y nosotros que nos vamos y el Señor que los bautiza. Gloria a Dios. La perdimos, pero después cuando llegué, había un hombre lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso puede ocurrir hoy día también, ¿por qué no? Gloria al Señor. Entonces, en ese momento, ¿cómo quedó, hermano? Entonces, cuando yo entrego una palabra, Gloria a Dios. Y yo me acuerdo tan claro que yo dije, y hablaba de del legalismo y que los estatutos de la corporación había que echarlos a la basura si no iban conforme a la palabra. Pero como era mi primer mensaje, yo estaba tan acelerado, hermano, porque era de primera, no sé si alguien se acuerda, cuando yo llegué, yo era súper acelerado para predicar, era una máquina, hermano. Bendito Dios. Y con el tiempo y con las enseñanzas de nuestro pastor, uno se ha ido calmando, uno se ha ido quizá cambiando, no el tono de voz y así como que uno sea como que FM, no, a lo que voy es que cuando han pasado los años, y ya pasaron 8 años ya, 8 años, hermano, qué tremendo. Entonces uno va puliéndose, uno va hablando otro tipo de cosas, uno va usando otro tipo de lenguaje. Entonces, eso fue el día sábado. Y el día domingo, yo llegué así, hermano. Yo venía así porque el Señor me había usado. Y el pastor me dijo así. Yo cuando fui para allá, yo todavía no sabía lo que era un café, pues estaba nuevo. Entonces cuando doblamos para la vuelta, a mí ya me pareció extraño. Dije, ¿qué pasaría? Entonces, claro, me dio a la vuelta, mire hijo, ¿sabes lo que pasa? Mire, todo bien, pero esto hay que tener cuidado porque las personas que no nos conozcan pueden decir que a lo mejor, que el joven a lo mejor no tiene conciencia de lo que es sujetarse, y nosotros tenemos una cobertura y a él debemos respeto y obediencia, y los estatutos de la misión son para respetarlo, y obviamente que nosotros presentamos a los demás como que somos una iglesia que estamos bien constituidos y tenemos un obispo y tenemos un orden. Entonces, para la próxima, y de primera como uno es como medio así, hay una canción mundana, ¿no? ¿Sabes? Como que de repente uno como soy electrónico, entonces como que uno no le gustan mucho las cosas cuando uno le dicen. Y todo como medio culto amurrado, porque yo encontraba que yo lo había hecho bien. Bendito Dios. Y anoche cuando estaba estudiando, leyendo, el Señor vino y trajo eso a mi corazón. Qué importante es cuando vamos creciendo. Por tanto, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. Gloria al Señor. Entonces, a la primera clase de personas que va dirigida a la epístola, eran aquellas personas que en su mayoría, independiente de lo que pasó, reconocían en Pablo su padre espiritual.
El segundo término, de la segunda persona, era para desafiar y poner en descubierto a aquellos falsos maestros que se introdujeron en Corintio para desvirtuar y para menoscabar la imagen de Pablo como un hombre de Dios. Gloria a Dios. Es como que venga nuestro obispo y el hermano Rafita, que está grabando ahí el culto, ¿cierto? Está con todo el ánimo. Y vengo yo y le digo, no lo grabes, si va a hablar lo mismo que habló cuando vino. No, déjelo ahí nomás. ¿Para qué va a gastar batería y memoria, hermano? Mejor grabe cuando estamos alabando. Entonces, ese ejemplo no va a pasar, eso no va a pasar, tranquilo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, había gente que quizá Pablo llegaba y decía, quizá Pablo dice, aquí también se mueve el Señor, pues como hay algunos puches que, disculpa esta palabra que use, no me gusta, pero hay algunos que también dicen, no, si es el pastor, pero a mí Dios también me habla. De ese corte, gloria al Señor. Y lo tercero, también enfocada en tercer lugar, aquellas personas que eran una minoría, porque siempre son la minoría los que rajuñan el vídeo, ¿cierto? Entonces, a esa minoría, de que ellos también entendieran y que Dios tratara con ellos, para que no hicieran un desorden y sublevaran la casa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno lee esta epístola, uno identifica claramente que, mire, de todas las 14 cartas que escribió el apóstol, esta debe ser como la carta en que él abre más su corazón. Porque usted ve en Corintios, y a medida que vamos pasando este mensaje, ve que él manifiesta una preocupación por los que estaban ahí en Corintios, desde el más anciano hasta el más pequeño. Y aquí lo dice, y aquí Pablo ocupa palabras como aflicción, como llanto, palabras muy sentidas que usted quizá en las otras cartas no las va a ver así expresamente, tan claras como en esta carta. Porque Pablo manifiesta un deseo y una preocupación de que ojalá que todos los que estaban ahí fuesen salvos. Y no es el pensamiento y el sentir que tiene nuestro siervo de que todos los que estemos aquí, y más los que no han venido, los que están enfermitos y aquellos que están con problemas ahí en su espíritu, también que todos formemos parte de una gran familia y que cuando suene esa trompeta que usted y yo estamos esperando, gloria al Señor, podamos volar a la presencia del eterno Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y aparte que en esta carta se manifiesta en la máxima expresión el sufrimiento que hay que llevar cuando se sigue al Señor Jesucristo. Y Pablo era un ejemplo totalmente claro de lo que implicaba sufrir. ¿Qué entendemos por sufrir? Primero que todo, porque si usted se pega un martillazo y usted le duele, eso no estoy hablando de ese tipo de dolor, que es un dolor momentáneo, pero ¿qué entendemos por sufrir? Daniela, ¿cuál es el concepto que usted al menos tiene de sufrir? Padecer una situación de forma permanente. Padecer una situación de forma permanente, o sea, vivir constantemente viviendo algo afligido todos los días. Una aflicción, y como le digo, si había alguien que sí estaba afligido, era este hombre de Dios, Pablo. Experimentó la aflicción, el sufrimiento, la angustia. Y es más, mire, yo le voy a leer algo, no lo busque, pero esto está en la misma carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 16, y dice: otra vez os digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Porque de buena gana, y aquí hay algo que a mí me quebró anoche cuando lo leía. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Este es el versículo. Porque de buena manera toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. O sea, toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Pero para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, a veces nosotros, es verdad, experimentamos sufrimientos como el apóstol lo vivió. Pero aquí dice,
Porque de buena gana toleráis a los que son necios, siendo nosotros, si lo llaman a las palabras nuestras, o sea, siendo nosotros los que tenemos hemos sido convertidos, hemos sido transformados en nuestro entendimiento. O sea, si nosotros somos los, entre comillas, los que podemos ser más inteligentes que el impío, toleramos incluso al que te esclaviza, al que te trata mal. Toleramos incluso al que nos echa hasta garabatos. Y a mí me sucedió algo el viernes y se lo conté hoy día a mi esposa en el almuerzo. Qué lindo almorzar el día domingo cuando estamos en familia, hermano. Es una bendición, amado. Y hoy día podía contarle, y había el viernes sucedió algo que dentro del local de los que veo, había una transpaleta que estaba ahí, estaba suelta, una vez estaba ocupando y yo necesitaba mover unas cajas. Y entonces yo voy y dije, ya, no hay nada, ya, permiso, la saqué, ya, la ocupé. La llevé, hice todo lo que tenía que hacer, y cuando voy a devolverla, hay un tipo que me está esperando así. Yo dije, 2 metros 2 de altura, como 90 kilos de peso. Me miré yo, 1,74 m, 88 kilos. No pinta bien esto. ¿Ya? Yo, señor, ayúdame. Yo llegué, y se da vuelta y me dice, papita, y me iba a empapelar. Y de repente se detuvo y me dijo, ¿sabes lo que me pasa contigo? Pero hay algo en ti que me impide a mí insultarte. Me impide a mí decirte grosería. No sé por qué, pero cuando me dijeron que había sido tú, me dio rabia, pero ahora que te veo, y yo quería decirte lo que tú no te imaginas, y le dije, no, sí me lo imagino, pero dale nomás, dale. Y me dijo, pero es que no puedo. Y este joven como que este joven tenía como 2 metros y quedó así y me dijo, es que tú a mí me generas un respeto que no sé lo que es. No sé por qué a ti no te puedo tratar como trato a los demás. No puedo decirte nada, no puedo decirte una grosería. Y quiero saber por qué. Y yo dije, aquí está la mía, dije yo, ahora sí. Y justo en ese momento se llenó de gente y no pudimos hablar, nos vinieron a buscar. Y le dije, queda pendiente. Y me dijo, sí, quiero saber por qué yo, del año que te conozco, dijo, y me dio un abrazo. Te quiero tanto, me dijo, pero no hemos compartido tanto, pero tú tienes algo que a mí me atrae de ti, y hay un respeto que yo siento hacia ti. Entonces cuando yo dije eso, y justo ese día había amanecido afligido, había amanecido quizá como usted, como yo, que a veces nos levantamos con y como que todo sale mal y todo es negro y todo es complejo, y en esas pequeñas cosas Dios consoló mi vida, amados hermanos. Entonces, y lo que ese joven quería decirme, pero no podía, me decía, pero que quiero empapelarte, me decía, quiero decirte, pero es que no puedo. Y se emocionó y algo, dijo, me pasa algo, me sucede algo. Y ciertamente, y el otro extremo, y hay otro joven que también es creyente, pero a él resulta que a él sí lo insultan, a él lo tapan a garabato, pero a él lo tapizan. Pero ¿sabe lo que es peor? Que él responde. Y responde tanto o peor aún. Y cuando yo leía esto decía, claro, a esas personas que insultan, muchos los toleran, muchos son condescendientes. Si es más, cuando llega un momento en que hay gente que cuenta chistes de doble sentido, nosotros debiésemos sentirnos incómodos, debiésemos sentirnos que eso no es para nosotros. Es más, un hermano me contaba que cuando en su trabajo pasaba esto, dice que él le venía así como que algo le pasaba cuando estaban en ese ambiente de chistes groseros, de cosas en doble sentido. Y hasta que él se sorprendió un día, fue al baño y le preguntó al Señor, le dijo, lo que pasa es que eso me asquea, eso no me agrada, tú no debes estar ahí. Y en una reacción del cuerpo, él entendió que eso para usted y para mí no debe ser, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si hubo alguien que experimentó, fue Pablo. ¿Sabía usted que Pablo experimentó más de 20 veces de distintas formas lo que es el sufrimiento? Yo se las anoté aquí, voy a ser bien breve. Primero, las muchas tribulaciones por las que pasó al servir al Señor. Y ahí habla en el libro de los Hechos 14:22,
un texto que está súper mal usado por algunos. Aleluya. ¿Cierto? Ya. Ojalá que me esté viendo. ¿Sabe qué, hermanito? No me envíe más estudios bíblicos, por favor, de verdad. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque hay un varón que estuvo aquí, vamos a dejarlo ahí nomás. Y un día me habló acerca del problema de la tribulación, que si la iglesia la pasa o no la pasa. Y me dijo, le envió un estudio bíblico. Oiga, pero, y ese texto, hay muchos que lo malinterpretan, y ese texto habla acerca de que Pablo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero él está diciendo que, me decía, pero es que nosotros pasamos la tribulación, y no se refiere a eso. Así que por favor, no me envíe más estudios, de verdad, en serio. Así se lo digo súper igual, hermanito. Porque me dice, le tengo uno nuevo, me manda mensaje. Yo no lo tengo ni agregado, le tengo un nuevo estudio. Entonces, ¿sabe? Lo más sano, quedémonos con lo que nos enseña nuestro siervo, amados hermanos. Por eso que es saludable cuando estamos atentos a todo el consejo de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Bendito es el nombre del Señor. Segundo, Pablo vivió su aflicción por el horrendo pecado de la sociedad en la que vivía. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó a Atenas? Y dice que Pablo vio y que su espíritu se enardecía a causa de la idolatría en la que está inmerso toda la ciudad, todo metido, todo en idolatría, todo en monos de yeso, y aquí es lo mismo. Cuando fue el mes de María el año pasado, oiga, llegaba a ser, no sé, a mí me daba una rabia. Ahora, no es que uno vaya a hacer lo que hacen algunos, que pescan martillo y se meten a los templos y rompen las cosas, como unos desubicados que se llamaban los valientes de David por el año 2009. Gloria a Dios. Oiga, estos se metían dentro de los templos católicos, oiga, y hacían pedazos, ¿lo podemos decir? Hacían pedazos todos los muros, ya independientes, ya no son objetos de culto. Pero resulta que después que pasaba eso, al día siguiente venía una turba y los dejaban todos golpeados y malheridos. Bendito Dios. Y lamentablemente todos los cristianos quedaron catalogados como violentistas. Por eso cuando hay varios mensajes por ahí en Facebook y en YouTube, cuando hacen esas cosas, mire, si ellos lo quieren hacer, háganlo. Háganlo. Pero nosotros no podemos actuar de esa manera, hermano. Nosotros no somos violentistas, hermano. Nosotros no somos gente que vamos a salir a insultar a los que no son de nuestra fe, no. En ninguna manera. Pablo, es cierto, le molestó, le enardeció. ¿O no le da rabia a usted cuando de repente aparecen estos actos, proclaman abiertamente homosexual? ¿Usted cree que a uno no le molesta eso? Pero Pablo le molestó, pero Pablo quedó ahí, ¿no? Yo creo que Pablo se enojó, pero dijo, Señor, ten misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria al Señor. Tercero, padeció por su servicio al Señor, ya que fue con muchas lágrimas. Y si usted se fija en el mismo capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice Pablo? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí ¿con qué? Con muchas lágrimas. El perseguidor, el sanguinario, aquel que asolaba las casas de los creyentes, ahora tenía que vivirse enfrentado a peores cosas por la causa del Evangelio. Iban 3 nomás. 4. Su advertencia a la iglesia de noche y de día a causa de los tergiversores del Evangelio. O sea, decía que no dejo de amonestar de noche y de día con ruego, con súplicas y con lágrimas, a causa de los que tergiversaban el Evangelio. 5. Su aflicción al separarse de los creyentes amados y su corazón quebrantado por la tristeza que ellos experimentaban. Cuando estaba en un lugar, no me acuerdo si era en Tesalónica, no me acuerdo en qué lugar, cuando se despidió de ellos, Pablo se despidió llorando, porque sentía un amor por todos aquellos hermanos que él había doctrinado, que había instruido. Sentía un dolor y sufría por lo que todos ellos podían padecer. Sufrimiento. 6. Pablo sentía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por la reticencia de sus hermanos a aceptar el Evangelio de Cristo. 7. Deseaba Pablo también estar con Cristo y librarse del pecado, y él dijo, ahora pues deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Bendito sea el nombre del Señor. Aquí voy a ir más rápido. Otro punto. Pablo sufría por sentir la tristeza por el pecado que la misma iglesia toleraba. Porque cuando sucedió lo del fornicario de Corintio, claro, Pablo tuvo que corregir y poner mano dura ahí. Pero ciertamente habían algunos que estaban de acuerdo con eso. No siempre la corrección va a implicar obediencia, sino que va a implicar que muchos no estén de acuerdo con la forma en que se imparte la disciplina. Y Pablo por eso también sufría y derramó más de alguna lágrima. Bendito sea el Señor. Angustia por aquellos que abandonaban a Cristo y al verdadero Evangelio. Sufría por las muchas pruebas y dificultades que pasó por su trabajo y por su servicio y devoción a Cristo. Gloria a Dios. Sufría por verse acosado por su dedicación a la pureza moral y doctrinal de la iglesia. Sufría por su diaria preocupación por todas las iglesias. Si en un momento dijo, aún añadiendo a todas mis cargas, a todos mis problemas, tengo que añadir cada día la preocupación por todas las iglesias. Todos los que él había criado eran de importancia para él. Todos los que él había enseñado eran de mucha importancia para él. Sufría por el tener que declarar que todo aquel que predicaba un evangelio distinto, según Gálatas 1, 3 al 6, era anatema y eran malditos. Pablo cuando dijo eso, no lo dijo con la cara llena de risa. Si alguno predica un evangelio distinto, sea anatema. Y hoy día vemos que cuando predican esto, oiga, como que les da como una risita, hermano. O sea, Pablo no tenía ese sentir. Pablo era tajante, tenía una sola línea. Pero también tenía un corazón sensible y que sufría y que se desgarraba por dentro de ver que tenía que declarar prácticamente que eran malditos todos aquellos que predicaban otro evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo sufría por su preocupación por los creyentes nuevos que eran tentados a pecar. Pablo sufría por tener dolores de parto por aquellos que habían caído de la gracia. Pablo sufría por las lágrimas que derramaba por los que se declaraban abiertamente enemigos de la cruz de Cristo. Pablo sufría por aquellos que se habían apartado de la fe. Pablo sufría por la persecución que sufrió por el hecho de no negar su fe y declarar abiertamente que él era un creyente, después de haber sido un perseguidor pasando a creyente. Sufría por tener la angustia por los creyentes que lo abandonaron en Asia. O sea, nadie puede sentir gozo de saber que alguien lo deja botado, ¿o no? ¿O sí? ¿Cuántos enseñó Pablo? ¿A cuántos le enseñó? ¿A cuántos tuvo un momento quizá para sentarse? Oye, no, mira, esto es así, mira Enrique, mira, esto es así, este es el camino, esto hay que seguir. Y después de todo eso que quizá lo estrujaron a Pablo, lo aprovecharon, y resulta que después eran los mismos que después, goodbye, get out, nos vemos. Pablo sufría también por eso y se desgarraba su corazón. Y Pablo sufría porque tenía ciertamente que Timoteo era su hijo espiritual, un hombre que se había formado de él, pero también tenía el temor de que él también se desviara y no guardara la palabra de verdad. Y si nosotros, en ese mismo capítulo que le leí, capítulo 11, verso 25, dice: y me he visto en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ay, Señor. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Y aquí está la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y además, y les cuenta, y para terminar ese pasaje, les dice: yo mismo fui descolgado por el muro, por un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. O sea, al ver todo esto, entendemos que Pablo sí sabía lo que era sufrimiento. Pregunta: ¿y nosotros hemos sufrido algo alguna vez?
hemos padecido algo. Mire, no digo que ahora que hay que padecer igual que Pablo, porque estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando en una época distinta. Pero también hay formas de que en este tiempo también nosotros podemos padecer. Padecer persecución, padecer el vacío de los compañeros, padecer las burlas por no pensar distintos a ellos, padecer distinto a lo de Pablo, pero también no menor el hecho de sentirnos aislados porque nosotros somos tratados de retrógradas, de estúpidos y de necios porque no seguimos lo que el mundo cree. Por eso que Pablo decía, a ellos les parece extraño que usted y yo nos vamos en las mismas disoluciones, nos sigamos las mismas cosas. ¿Sabe que a veces preferible quedar como un necio, como un anticuado, como un estúpido, como nos llaman ellos? Pero tener la conciencia clara que nosotros servimos a un Dios de poder y servimos a un Dios que dice en su palabra que todo lo que implica ser amigos del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de enemigos de Dios lamentablemente también están plagadas las iglesias. Hay gente que dice llenamente, está en una rebeldía, una obstinación constantemente ante el llamado de atención de su siervo, de su líder, ante el consejo de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que, claro, que padece sufrimiento, pero ¿sabe qué? Hay gente que también padece porque ellos mismos quieren seguir así. ¿Sabe usted que hay gente que ya se acostumbró a estar mal? ¿Cómo está, hermanito? Aquí estamos, hermanito Enrique, luchando por una salvación. Que es verdad, sí. Todos los días luchamos, combatimos contra nuestra carne, contra nuestros propios deseos. Luchamos a diario contra la tentación que el mundo ofrece. Y que todos estamos expuestos sin excepción. Desde el que tenga más edad. A ver, ¿usted que tiene más edad? Sí, ya. Del hermanito Manuel. Y el más pequeño sería la Génesis. Bendito Dios. Sí, la mía es la más pequeña. No, la Génesis es más pequeña. Sí. Bendito Dios. Entonces todos estamos expuestos a sufrir de una u otra forma tentaciones, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, pero a pesar del sufrimiento, alabamos a Dios porque tenemos un Dios que no es insensible al sufrimiento. Hay un Dios que se preocupa por nosotros. Hay un Dios que está constantemente en preocupación constante a causa de que nosotros no nos vamos a desviar, que estemos ahí pecando, que no estemos apartándonos. Dios se preocupa grandemente de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla ahí en el libro de Jueces capítulo 2 verso 18 que Jehová se compungía cuando veía el gemido en el tiempo de los jueces. Porque todos estamos claros que los judíos eran más duros que una pata cruda. Esos sí que eran porfiados. Tanto más porfiados que el hermano Enrique. Sí, andaba por ahí. Pero ¿sabe? A pesar de todo, a pesar de eso, dice que cuando ellos clamaban, dice que el corazón de Jehová se oprimía por los gemidos de aquellas personas. Claro que después de eso, Dios los libertaba, Dios les colocaba un juez y el otro, si ya pasa, hoy démosle rienda suelta y démosle a la hípica, a las carreras de caballo, vamos a los caballeros, a todas las inmundicias. Pero Dios no es un Dios que está insensible ante cuando nosotros estamos en angustia, en clamor. Gloria al nombre del Señor. Dios se preocupa por un pueblo aunque que está afligido. Dice la Biblia, aunque afligido y yo y necesitado esté, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y no ha venido a causa de tanta sufrimiento un clamor en nuestro corazón. No hemos venido la aflicción en nuestra vida y nosotros quizás cerrando los ojos y en los momentos que quizás estamos más perdidos clamamos y Dios se mueve y Dios viene y nos consuela y calma nuestra vida y puede restaurar una vez más nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios nos consola, Dios nos ha consolado un sinnúmero de veces. Dios consoló mi corazón. Dios tiene distintos procesos con muchos de nosotros. Usted sabe, nosotros sufrimos una pérdida. Y eso va a estar ahí, y eso está ahí, y es una tristeza. Pero sabe que hace 2 semanas atrás, yo entendí y Dios me consoló.
Porque sabe, todos los días que llegaba aquí, de que yo volví de allá, todos los días yo lloraba y mi esposa me veía que yo lloraba. Y que yo me acordaba de que venían los recuerdos y tantas cosas lindas que uno vivió en su niñez. Y llegaba acá, me gozaba, pero el otro día yo seguía con la pena, yo seguía con la aflicción y yo le decía a un hermano, es algo que está ahí, es un dolor, es una tristeza, una necesidad. Y hace 2 semanas atrás, Dios me consoló, hermano. Dios consoló mi vida y Dios me colocó una tranquilidad que en su momento no tenía. Y un día aquí, así, aquí mismo, aquí, en un clamor. Si usted cree que los clamores no son importantes, está equivocado. Porque aquí, cuando en un frío terrible que hacía de una temperatura, pero tremendamente helado acá, Dios, ahí en ese rincón, Dios consoló mi vida y puso una calma y puso una tranquilidad tan grande que es verdad, hay dolor, llega un momento en que uno igual se siente triste, pero ¿sabe qué? He podido descansar y estoy tranquilo. Porque Dios es el Dios de toda consolación. Y cuando habla de toda consolación, es porque abarca todos los aspectos de nuestra vida. O sea, Dios no nos consuela en algunas partes. Mira, en esta te va a consolar, pero en esta no. No, Dios es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios que se duele del pecado, que se duele cuando nosotros transgredemos, pero Él está con su mano extendida y Él nos consuela. Y Él puede ahí tomarnos una vez más y nos dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, Enrique. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, Gonzalo. Yo soy tu Dios, bendito sea tu nombre. Yo soy tu Dios, Simón, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Si el consuelo de Dios está ahí constantemente, solo resta que nosotros clamemos y le pidamos: Señor, consuela nuestra vida. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que lloramos, porque ellos hemos recibido en más de una oportunidad, cuando derramamos una lágrima, hemos recibido la consolación que viene del trono de la gracia. Oh, bendito sea su nombre. Y este es el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aleluya. Y como el consuelo viene directamente del cielo, porque yo decía, yo hablé con mi pastor y mi pastor me dijo: hijo, tuvimos una conversación bien profunda un día. Y yo entendía que él me decía: hijo, cuando usted menos se lo espere, Dios lo va a consolar. Y no pasaron ni 2 semanas. Y ahí, hermano, ahí donde está mi mamá, ahí en ese lugar, Dios consoló mi vida. Dios puso esa tranquilidad. Pero así como también nosotros somos compañeros de milicias, también en el sentido del sufrimiento, del padecimiento, Dios también quiere que seamos compañeros en la consolación. Que seamos también nosotros capaces de consolar a otros. Que nosotros podamos, que yo pueda un día abrazar a mi hermano Luis y un día él tiene problemas, y que yo pueda tener una palabra de Dios y pueda abrazarlo y pueda decirles: hermano, estamos pasando algo, estamos pasando necesidades, pero Dios nos va a sacar adelante. Dios es nuestra consolación. Que nosotros podamos todos también podamos consolarnos unos a otros, amados. ¿Sabe usted que hasta con un WhatsApp usted puede consolar a alguien? Con un texto. ¿Se envían mensajes de texto ya o no? Como que ya están casi ya. Bueno, nos envían mensajes de texto para cobrarnos, ¿no? Pero su deuda vence mañana, como que uno no supiera, hermano. Pero no es que ustedes no estemos mandando textos como antes eran la única herramienta que había. Mensajes de texto, sino el llamado telefónico. Diga que se me cayó el carnet, dígalo nomás, si lo pensó en su corazón. Sonó que, caía de carnet, no, si lo pensó. Pero sabe que a través de un mensaje, un breve mensaje, no es que usted esté 1 hora hablándole al hermano. Ahora, si usted lo llama y eso se da y el Señor está ahí, obviamente. Porque si va a ser para otra cosa, allá afuera hay una cosita celeste que siempre está hasta el tope. Si es para tirar basura, vaya a buscarlo nomás, total la basura la botamos el día más, de atrás. ¿Ya? Ahora, si es el Señor el que está en medio de esa conversación, si toma 1 hora y media y ahí Dios genera algo, pues también podemos consolarnos en una conversación.
Hemos sido consolados quizá por un abrazo, por un apretón de mano. Gloria a Dios para siempre. También nosotros apliquemos esto y consolemos al que está padeciendo, al que está sufriendo, al que tiene la necesidad. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo, en medio de toda esa aflicción, de esa angustia, Dios también a él lo consoló. Y quiero que se grabe este texto. Se lo voy a leer yo. En el mismo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Mire. O sea, él no podía decir que él estaba, ¿no? Si él tenía ánimo de consolar. No, dijo, estoy lleno de consolación. O sea, me sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y muchas veces nosotros nos ponemos tristes porque no podemos pecar. Hay gente, sí, hay gente que aquí mismo dentro de nosotros, hay gente que se entristece porque no pueden pecar. No, y intentemos pecar, pues ¿sabe qué? No podemos. Porque cuando Dios hemos tenido un encuentro con Dios y hemos experimentado lo que es un cambio radical, no podemos pecar, no podemos ni siquiera desviarnos. Yo siempre le digo a mi esposa, yo no tengo margen de error. ¿Por qué? Porque todos nosotros le debemos mucho a Dios. Yo le debo mucho al Señor. Usted también, todos le debemos mucho a Dios. Por ende nosotros no podemos pecar tranquilos, aunque uno quiera, aunque uno tenga ese deseo, pero siempre va a haber algo que te impida pecar. Cuando eso suceda, démosle gloria a Dios por ello, porque tenemos un Dios que se preocupa constantemente por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha franqueza tengo con vosotros. Estoy lleno de consolación. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos decir lo que decía Pablo. Que vengan los que vengan tristes. Estoy lleno de consolación. Miren. Le escribían quizá de Filipos, le escribían de Colosas, le escribían de Galacia, le escribían de los mismos Corintios, y para todos ellos él tenía una palabra de consuelo. Él tenía una palabra de esperanza. Hermana Marisol, tenemos problemas, sí, hermano, sabe, tengo problemas, pero sabe, decía Pablo, un ejemplo, Pablo, no importa. Esperemos que Dios hará con nosotros. Sigamos adelante. Al hermano Rafael, una palabra de esperanza. Al hermano Rodrigo, a la hermana Marta, a la hermana Elena, al hermano Gonzalo, al hermano Simón, al hermano Leo, a todos los que estamos aquí y a través del mundo entero, todos aquellos que estemos pasando necesidades, Dios tiene una palabra de consolación para nuestra vida. Por eso es que alabamos a Dios, el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso este Dios. Un Dios firme, un Dios que no es condescendiente con el pecado. Que el pecado, aleluya, le asquea en su presencia. Pero ciertamente un Dios único, perdonador. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? Todos tenemos una larga lista de todo lo que Dios nos ha perdonado. Y nos ve el Señor ahí. Ya voy terminando y quizás el Señor me ve y dice aquí. Oye, Enrique, que es porfiado este hombre, Señor. Tan duro el hombre. Como decía mi abuelito, tan durazno de palo el hombre. ¿Conoce usted los duraznos de palo? Ya, yo se los voy a presentar. Mire. En el campo, cuando hay ausencia de agua, muchas veces hay unos duraznos que crecen así, ¿no? Que no son tan grandes, pero son puro cuesco. Está la piel, la cáscara, y después viene el cuesco. ¿Y cómo son? Duros. Por eso se llama el durazno de palo, porque son duros. Y a veces somos bien duraznos de palo. ¿Qué quiere que le diga? Y el hermano Enrique así, Enrique, que porfiado, es un durazno de palo. Pero igual ya voy a tener misericordia de él. Y lo levanta el hermano Enrique. Ahí el hermano Enrique llega liquidado aquí. Señor, una vez más, ayúdame, fortaléceme. Y viene el Señor y consuela a quien, al hermanito, cual durazno de palo, pues lo vuelve a consolar y lo vuelve a coger, y Dios lo vuelve a colocar en su seno, y quiere que lo cojo que no se salga del camino, sino que seamos sanados y que sigamos marchando y que sigamos adelante por la gracia del Señor.
Todos aquellos que tengan las manos caídas y las rodillas paralizadas, Dios en esta noche es un Dios de consolación, aleluya. Dios es un Dios que nos consuela y nos ayuda y nos fortalece en los momentos más débiles que estamos. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor, según el Salmo 40, versículo 1. El Dios de toda consolación. Y para terminar, en este mismo libro, si pudiéramos decir el 2 de Corintios, el libro de la carta de la consolación. Porque el mismo Pablo enseña en el capítulo 7, verso 13. Y por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, los mismos que estaban tristes, que estaban abatidos, llegó el momento que también pusieron por obra las enseñanzas del apóstol. Es que como ellos habían sido consolados, y Tito también era un hombre que, claro, un hombre que estaba al lado de Pablo, pero no exento de debilidad, igual que nosotros, igual que los que estamos acá. ¿Y quiénes lo consolaron? ¿Quiénes lo confortaron? Los mismos que estaban sin consolación. Son los mismos que aplicaron la consolación para aquel que venía mal, pues, hermano. Y nosotros a veces nos falta tanto en cuanto a eso. Sabe que a veces vienen hermanos aquí con problemas y nosotros no nos damos ni cuenta, hermano. Ni siquiera nos damos en cuenta. Como que esto es como la iglesia católica. Como que estamos, gloria a Dios, Ave María, y 100 pesos por la alcancía y para la casa. No, hermano. Sino que hay gente que viene realmente con problemas y sabe que a veces no lo hemos sentido, no nos hemos dado cuenta, hermano. Y quiero terminar con algo que a mí me pasó. Cuando llegue mi pastor se lo voy a contar porque no se lo alcancé a contar. Pero le voy a compartir esto que viví. Porque siempre es bueno que vivamos cosas que Dios nos enseña aquí mismo, en el lugar o donde sea, pero que sea Dios que nos enseñe. Y el jueves, cuando empezó el culto, yo abrí, habíamos poquito y llegaron mis pastores y ellos mismos decían que venían. Mi pastor decía: "Poco mal, ¿sabe qué? Estábamos sentados aquí y él tomó su guitarra y sabe que primera vez que a mí me sucedió, yo sentí el dolor que él tenía. Alabado sea tu nombre, Jesús. En 8 años yo nunca había experimentado lo que viví ese día. Yo sentía el dolor y sabe que yo lo veía con la guitarra. Aleluya, gloria a Dios. Y yo lo miraba y sabe que yo no sabía si tocar o abrazarlo. Bendito Dios. Pero yo sentía la aflicción de él. Algo, decía, pero ¿cómo, Señor? Por eso no le digo que a mí me habló el Señor. No quiero mentir. Estoy en un lugar donde no podemos mentir. No le digo que fue así. No le digo que el Señor me dijo, viene mal. No. Pero sabe que yo pude mirarlo. Y a través de sus ojos, y uno nos quedamos mirando así. Y yo sentía el dolor, la necesidad que él traía. La aflicción, y podía compungirme. Y sabe que lo único que yo quería era poder soltar el banjo y abrazarlo y decirle: mi pastor, estoy con usted. Y al final, después, sin que nosotros hablamos, nos dio un abrazo. Y sabe, y con el mismo siervo que muchas veces hemos tenido nuestras diferencias, y eso no lo vamos a mentir, hemos tenido diferencias. Pero ¿sabe qué? Fue el mismo hombre que quizá en alguna oportunidad él me ha dado café, con razón, pues, obvio. Si usted cree que como que aquí se ejecuta un plan maléfico contra alguien, no, pues si Dios nos quiere corregir es por algo, porque saben lo que estamos mal, aleluya, en lo que estamos fallando. Y pasó Macanda, Lima, Kea. Aleluya. Y fue el mismo hombre que me ha corregido, que pude abrazarlo, y nos abrazamos, nos dimos un abrazo tan apretado. Y eso que yo no le he contado esto, pero cuando él llegue se lo voy a contar. A veces hemos perdido, hermano, esa capacidad de asombrarnos con las cosas. Hemos perdido esa sensibilidad de saber que muchas veces no todo el que entra por esta puerta, no todos venimos bien, hermano. No todos venimos quizá prendidos. Es súper lindo estar arriba de la pelota espiritualmente. A mí me encanta, hermano. A partir del momento en que Dios a mí me consoló, como le decía, oiga, yo andaba por allá arriba como en la nube 40. Y subo y bajo, y es como que cierro los ojos, y como que en serio veo bendición que viene más adelante, veo la iglesia, veo coro, veo multitudes, hermanos amados.
y veo que Dios va a hacer algo grande y hay una esperanza, hay un gozo, un contentamiento en mi vida, aleluya. Si hoy día canté hasta en la ducha, y digo, nunca hago eso, por hermano. Yo, ¿qué? Porque este hombre nunca cantando en la ducha. Sino que de repente, ay, que está caliente, ay, que está frío, ay, me echó shampoo a los ojos, puro quejándose. Hasta nos quejamos hasta dentro de la ducha, pues hermano. Gloria al Señor. Y es lindo andar así, es lindo, es algo precioso, es algo que tiene que vivirlo, hermano amado. Todos lo hemos estado en momentos que estamos por allá arriba y vemos que el Señor tiene una bendición para nosotros. Pero también que eso no nos nuble para sentir y entender que más de alguien viene necesitado. Un día un hermano venía mal, pues venía afligido. Y por cosas que Dios hace, yo no le dije nada. Hola hermano, no le dije nada, sino que fui y le di un abrazo. Y el varón se quedó, abrazo, Dios me consoló. Dios alivió mi carga, Dios alivió lo que traía. Por eso, amado hermano, si Dios nos consuela a nosotros, amén, y es lindo ser consolado. Pero también consolemos al que lo necesita, al que está en aflicción. Si mi hermano está en necesidad, vamos ahí, consolemos el uno al otro. Igual con mi hermano, tantos años, llevamos 8 años, yo pareciera como que estuviéramos juntos de quién sabe cuándo, hermano. Y yo me acuerdo que un día el Señor nos tocó aquí, yo le dije, hermano Simón, lo único que quiero es que seamos viejitos aquí, que a lo mejor estemos con carro, no sé, o él pastoreando. Sí, ¿por qué no? Sí, pero si Dios tiene sus planes, hermano. O a lo mejor él pastoreando en otras misiones y yo a lo mejor, o sea, en otra misión, si ya le puse choquero ya, en otra iglesia de la misión, eso es. Y a lo mejor nos encontramos y que estemos quizás peinando canas y estemos aquí ya no con el mismo vigor que traíamos cuando nos conocimos, pero que podamos permanecer y que podamos nosotros consolar los unos a otros. Y que seamos consolados todos por igual, pero no que nos consolemos los que nos caen bien nomás, pues eso es otro tema. Pero vamos a hablar de eso en otra oportunidad, ¿ven? Póngase de pie. Los que envidian a tu pueblo, Jehová, tu mano está alzada, pero